curso de ética desarrollado por el profesor Jordán Bruno Yenta en el Centro de Estudios San Alberto Magno. El otro día nos hemos ocupado del problema moral a través de la experiencia moral, de algunas experiencias de orden moral. Primero, porque el punto de partida de la filosofía moral es la experiencia, como es también el punto de llegada. Claro que la experiencia moral no es una experiencia como la experiencia física, como la experiencia simplemente sensible sobre la cual trabaja, por ejemplo, la ciencia exacta y experimental. La experiencia moral es una experiencia metafísica. Ya de suyo es una experiencia metafísica, porque esa experiencia le permite a la inteligencia operar en el plano del tercer grado de la abstracción, que es la abstracción metafísica, y penetrar en esa experiencia las razones, las necesidades inteligibles, en orden a la esencia y al fin, cosa que no ocurre en el plano de la experiencia sensible de carácter material, de carácter físico, donde en realidad la inteligencia no tiene acceso a la esencia definidamente, ni al fin, por una opacidad que la materia tiene a la penetración de la inteligencia. Por eso las ciencias físicas y experimentales se mueven en el plano de los accidentes, en el registro de los accidentes. Por otra parte, la finalidad de esas ciencias es el uso de las cosas, es el empleo de las cosas. Los experimentos se refieren a cambios o a secuencias en el plano puramente accidental. Hay transformaciones sustanciales, pero esas permanecen al margen de la inteligencia humana. El hombre no necesita saber lo que es la electricidad para manejarla, para usarla. El hombre no necesita conocer las fuerzas, por ejemplo, la fuerza de la gravitación, lo que es en ella misma, y sin embargo la puede usar, la puede aplicar, la puede aprovechar para sus fines útiles en una escala realmente prodigiosa, como lo estamos viendo. Hoy se envía un vehículo hasta la Luna. De manera que el hombre maneja esa fuerza de la naturaleza a través del empleo del cálculo y de la experimentación sin conocer las esencias ni conocer el fin propiamente, sin explicarse qué es lo que realmente ocurre, por qué ocurren las cosas. Y sin embargo, él puede usar, puede hacer, puede transformar, puede operar en ese campo de la experiencia física en una escala que ha llegado a ser prodigiosa. La experiencia moral es completamente distinta. La experiencia moral es una experiencia de naturaleza metafísica. Por eso, la filosofía moral también comienza en la experiencia. Y el mundo de la experiencia moral no es el mundo de las operaciones de cálculo y de experimentación. Es el mundo de los ejemplos. Es el lugar de los ejemplos. Y un ejemplo no tiene nada que ver con una experimentación. Un ejemplo es algo que irradia una fuerza normativa, que irradia una atracción,
incluso el ejemplo negativo. Es algo que obra en la conducta de los demás, positiva o negativamente, para el bien o para el mal. Y es preciso aquí observar otra cosa importantísima antes de entrar en el tema, para que se vea la radical distancia que hay entre el campo de la experiencia física y el campo de la experiencia moral. En el mundo físico, en este mundo que el hombre sobre el cual opera por medio del cálculo y del experimento, es el mundo donde la verdad coincide con el éxito. Cuando una fórmula o una ley está inexactamente formulada, por mínimo que sea el error, o cuando las condiciones en que se ha de realizar un experimento no son estrictamente las que corresponden, el experimento fracasa. Y hay que corregir o el cálculo de esa ley, de esa regla, hay que corregir, rectificar las condiciones experimentales hasta lograr aquellas en las cuales se da el cumplimiento, o hace posible el cumplimiento, si no, el fracaso es inevitable. Por eso, en este campo de la experiencia física, de las ciencias exactas y experimentales que tienen que ver con ellas, o con el conocimiento de esa experiencia, la verdad coincide con el éxito. En cambio, en el campo de la experiencia moral no es así. Porque las experiencias morales negativas, experiencias del mal o experiencias malignas o perversas o inicuas, tienen consecuencias prácticas e incluso pueden configurarse triunfalmente. Una de las torpezas y de las ingenuidades mayores que se escuchan es cuando alguien dice siempre un tirano o un hombre malo termina mal. Desde el punto de vista sí exterior, puede terminar perfectamente bien, tener una larga vida y morir en la cama de viejo, o por una enfermedad como muere cualquiera, haciendo daño hasta el último minuto y teniendo un éxito extraordinario. Fíjense qué interesante. En el campo moral, la experiencia negativa, la experiencia del mal, la perversidad, la iniquidad, tienen eficacia. Producen efectos, producen consecuencias. A pesar de ser el mal una privación de bien, como veremos. Aquí el éxito, el triunfo, no significa la validez moral de una conducta, tanto en lo personal como en lo colectivo. Puede la forma más opresiva sobre el hombre triunfar políticamente, que es campo de la experiencia moral, imponerse, como se ha impuesto en el mundo el imperialismo de la usura internacional y el imperialismo comunista. Pueden triunfar. Aquí el éxito no es criterio de verdad. Esta es la primera observación y de validez que nosotros debemos hacer, y la distinción profunda. Por eso tampoco ninguna técnica podrá ser jamás solución de ningún problema moral. Podrá coadyuvar como ayuda una estadística, simplemente con el valor de un dato o con un valor instrumental, pero no puede solucionar nada en el orden moral. Más todavía,
Nosotros, los que nos confesamos cristianos, católicos, romanos, adoramos a un Dios hecho hombre en la figura del fracaso y de la derrota, que es ese Cristo crucificado, ese pobre Cristo. Por eso se alarmaron tanto los judíos cuando vino Él, porque no esperaban semejante libertador. No tenían la menor idea, después de siglos de esclavitud y de sometimiento, y en el recuerdo de los días prósperos y gloriosos de David, de Salomón, la venida de este pobre Cristo en esa figura de la humildad, de la pequeñez, de la insignificancia del punto de vista del poder material, tenía que producirles necesariamente el sentido de una defraudación. Y la manifestaron desde el primer momento hasta el último. Este es un problema claro como la luz del día. Por eso, lo primero es señalar que la experiencia moral es una experiencia de carácter metafísico, que le permite a la razón humana, operando en el tercer grado de la abstracción, que es el grado de la abstracción metafísica, penetrar en las necesidades inteligibles, en la razón de ser y de existir, en el sentido de esa experiencia. Pero antes de llegar allí, vamos a hacer algunas consideraciones ya de lo que es la metafísica, ya que tenemos que desarrollar un fundamento, una fundamentación metafísica de la moral, sencillamente porque la experiencia moral es metafísica. Por otra parte, tiene como sujeto el alma inmaterial y espiritual, el alma con sus potencias de inteligencia y de voluntad que sobrepasan lo corpóreo, que sobrepasan lo material. La misma alma que vivifica el cuerpo, que es acto y forma del cuerpo, que siente y se mueve con el cuerpo, es el alma que piensa y que ama sobrepasando lo corporal, aunque valiéndose siempre necesariamente de lo material como un instrumento, como un auxiliar indispensable. Pero los actos de inteligencia, como los actos de amor, son actos inmateriales, de una potencia inmaterial cuyo sujeto es el alma inmaterial, el alma operando sin el cuerpo. Por eso Aristóteles, con finura incomparable, dice en el libro tercero del Tratado del Alma, que el alma que entiende y que quiere opera como un principio separado e impasible, como si fuera un principio separado del cuerpo, a pesar de estar unido sustancialmente a él. Y por eso San Juan de la Cruz dice esta cosa de suprema finura: el alma está más donde ama que en el cuerpo que anima. Porque el cuerpo vive de la vida del alma y el que ama vive del amor del amado. Por otra parte, el hombre puede exponer al sufrimiento y a la muerte su cuerpo por el que ama. Por eso, o por lo que ama, por eso está más unido a lo que ama que al propio cuerpo, con el cual, sin embargo, tiene una unidad sustancial. La metafísica es la ciencia soberana de la realidad en el orden natural. La metafísica estudia la realidad toda en su primer principio y en su último fin. Y en ese ámbito de esa realidad que estudia en su principio más radical y en su fin último, nosotros distinguimos, o se distinguen,
el ser en tanto que es ser, aquello que es lo más radical que hay en todo ser, lo que lo hace ser, porque todo cuanto hay es algún ser, desde una brisna de hierba hasta Dios, que es el ser. Y en ese ser estudia las propiedades universales, los trascendentales y las divisiones también universales. Además, ese ser real, esa realidad que estudia la metafísica, se distribuye en tres órdenes, en tres mundos. Hay un mundo corpóreo, visible, sensible, material, que integra el hombre también, en cuanto es un ser corporal, que estudia propiamente la cosmología o filosofía de la naturaleza en sus principios. Está el mundo interior, el mundo espiritual, el mundo del alma. Como decía Santo Tomás, el alma es el hombre interior. Ese mundo lo estudia también una ciencia que en lo fundamental es una ciencia filosófica, la psicología. En cuanto es el estudio de la naturaleza, de las potencias y de los actos del alma, inteligente y capaz de querer unida sustancialmente a un cuerpo, cuyo cuerpo es para la perfección del alma. Y luego está el ser, la realidad de Dios, que estudia la teodicea, que estudia la teología natural. Ese es el ámbito del ser propiamente dicho. Luego hay el mundo, la realidad del conocer. El conocer, que es, sobre todo cuando uno habla de cualquier cosa, debe siempre hablar de lo principal en ella. Porque decía Aristóteles, y este método es insuperable. Toda cosa, todo género de ser, hay que estudiarlo en aquello que es el principal, es el mejor, porque en lo mejor está la norma, en lo mejor está el ser acabado. Si yo tengo que estudiar el caballo, no puedo estudiarlo en un matungo, tengo que ir en un caballo de pura sangre, porque ahí la naturaleza equina está realizada en la perfección, está cumplida acabadamente. Ahí el caballo es más caballo, y ahí tengo que ir a estudiar el caballo. Es una cosa lógica. Esta normalidad de términos medios es un invento de tiempos ordinarios, vulgares y mediocres, que confunden el sentido de la norma como excelencia. La norma es la excelencia, lo normal es lo más excelente, lo más acabado, lo más cumplido en una cosa, no un término medio. Entonces, justamente, el conocer en su forma más cumplida, en su forma más acabada, el conocer intelectual, es una forma eminente de ser. El conocer esencial de las verdades esenciales en el hombre no es un haber, no es un producir, no es ni siquiera una asimilación del ser de las otras cosas, de las cosas conocidas. Es un incremento, es un enriquecimiento, es una perfección del ser inmaterial, del alma inteligente inmaterial, que va siendo, que va llegando a ser todas las cosas conocidas en cuanto son otras. Aquello mismo que una cosa es fuera de la mente, existe en la mente, tal cual es fuera de ella, por supuesto, despojada de su materialidad y de sus condiciones individuales, pero existe en la mente. Y la mente
llega a ser esa cosa, llega a ser todas las cosas que conoce y adquiere la inteligencia, esa universalidad. Por eso la verdadera imagen y semejanza de Dios en el hombre es el alma inteligente y capaz de querer, es esta actividad de la inteligencia, es llegar a ser todas las cosas tal cual ellas son fuera de la mente, siendo cada vez más uno mismo. Es un incremento, es una perfección de ser el conocimiento. Este es un privilegio, una prerrogativa de la inmaterialidad. Y observen una cosa extraordinaria, cómo se proyecta más allá de sí mismo el ser, sobre todo el ser inmaterial, porque conocer es llegar a ser el otro en tanto que es otro, sin dejar de ser uno mismo. Y por eso en una gota de alma inteligente cabe el universo entero tal cual es fuera de ella, tal cual es en la realidad. Y además del conocer, que le permite al hombre además, digamos así, asumir en la verdad, en el ser en la verdad, todo el orden de las esencias existentes, donde se refleja Dios, donde se refleja la forma de todas las formas, la esencia de todas las esencias, el principio de todo lo que existe y el fin. Está el mundo del obrar, que también pertenece al orden metafísico, al orden moral, al orden del querer, al orden de la voluntad, de la libertad. Y tenemos que distinguir, puesto que estamos hablando de una praxis, de un operar que sigue al ser, del obrar, de la acción moral, tenemos que distinguir este obrar moral, esta acción moral del hacer, como ya lo hizo Aristóteles, que fue maestro en todas las distinciones del orden natural. Si alguien dijo una verdad con propiedad plena fue cuando Dante lo llama en la Divina Comedia a la entrada del infierno. Vi ahí un conjunto de filósofos de la antigüedad pagana y dice, presidiendo esa reunión al maestro de aquellos que saben, sigue siendo el maestro que sabe, es el maestro que enseña a distinguir y jerarquizar. Nadie lo supo mejor que Santo Tomás, que se nutrió de él y lo perfeccionó a Aristóteles a la luz de la fe sobrenatural. El obrar moral se distingue del hacer, porque el hacer es una acción transitiva. Es una acción transitiva fruto de la habilidad, no de la sabiduría ni de la prudencia, es fruto de la habilidad. Y la habilidad no tiene nada que ver con la sabiduría. Aunque sea la habilidad de la técnica científica más depurada, la que permite mandar un cohete de un continente a otro, ir a la Luna o a Marte, a cualquier parte, eso es habilidad, eso no es sabiduría. Ese es un haber de conocimientos y verdades necesarias para esta vida mortal, pero que no significan nada en la eternidad. No significan nada porque no son sabiduría esencial, sabiduría verdadera. El hacer es una actividad que pasa del sujeto que hace a la cosa hecha. Y la perfección del hacer está en la obra realizada. Un carpintero hace una buena obra cuando la hace acabada y cumplida. ¿Y dónde está la perfección? La perfección se refleja en una elevación de él. ¿Lo hace mejor a él como hombre? No. Simplemente lo que hace mejor es la obra. Ahí está la perfección, ahí usted la ve. Por eso, por esta vía de la habilidad no se resolverá jamás ningún problema humano. Es una simple auxilio, es un simple instrumento. Porque pertenece al orden de las verdades para usar. Y el hacer, repito, es una actividad que transita del sujeto que hace a la cosa hecha. Y ahí
se consuma en la cosa hecha. Pero el obrar moral no. En el obrar moral pasa algo semejante al conocimiento fundamental, al conocimiento esencial, a la sabiduría. En el obrar, el sujeto que obra bien, en el sujeto que cumple esa definición que analizaremos a su tiempo, la más perfecta que existe del acto libre que la dio Aristóteles. ¿Qué es un acto libre? Un acto libre y un acto moral es una preferencia reflexiva de lo mejor. Preferencia reflexiva de lo mejor. Nadie lo puede decir mejor, ni más bellamente, ni más precisivamente. Preferencia reflexiva de lo mejor. El obrar moral es una acción que tiene su principio en el sujeto de ese obrar y que tiene su consumación en el mismo sujeto, como ennoblecimiento de él, como el mejor ser de él o declinación y vileza. Se degrada o se perfecciona en el obrar moral, en su ser. No es un haber tampoco, no es un tener. La perfección moral, la elevación moral, cuando el hombre obra libremente, lúcidamente, reflexivamente en la dirección de lo mejor, crece en su ser, se enriquece, su ser se hace más hombre, mejor. Va, digamos así, configurando en la existencia, en toda su posibilidad, su esencia, su naturaleza. Por eso el obrar es una actividad inmanente, como es el conocimiento. Principia en el sujeto y acaba en el sujeto. Y acaba en el sujeto en cuanto a acción. Ahora, claro está, se irradia como se irradia lo inmaterial, con una atracción irresistible, con una fuerza irresistible que se comunica a los otros seres, que perciben, que captan. Por ejemplo, ese acto de valor. ¿Cómo se hace valiente una tropa? Cuando es valiente el jefe, una cosa sencilla. Cuando el que conduce realiza actos de valor, a su alrededor todos se hacen valientes, aunque sean pusilánimes de suyo. Y no es que hay una comunicación como el paso de un movimiento a otro, como el que trae la bola de billar que choca con una que está detenida y le comunica su movimiento que pasa entera a la otra y esta se queda quieta. No, hay una cosa maravillosa en esta perfección del ser, en la virtud, en esta elevación del ser mismo. Hay una irradiación, suscita aquello que decía Platón. ¿Cómo puedes percibir algo realmente excelente, algo realmente bello, algo realmente elevado sin sentirte movido a la imitación? Es irresistible la atracción. Y es una gravitación totalmente inmaterial. La acción no sabe, en cuanto a su contenido moral, permanece en su intención, en la orientación hacia el fin. Y en las circunstancias que la realiza permanece como algo que esencialmente es interior, es inmanente al sujeto. ¿Y acaba en qué? En el ennoblecimiento de su ser o en degradación de su ser, según sea acción virtuosa o viciosa, según obre bien u obre mal. Porque el mal, vamos a ver, es simplemente, ¿qué es el mal? Simplemente que si el acto moral es la preferencia reflexiva de lo mejor, y yo en vez de elegir lo mejor, elijo algo que me parece que es lo mejor para mí, o que es bueno, pero que es inferior a ese otro valor, o a ese otro bien superior que dejo, hay una declinación del bien, hay una disminución hacia la nada, hay un detrimento, un déficit de bien. Ese es el mal. Porque es curioso, el mal de suyo no podría tener especificación.
puesto que el mal es privación de bien, pero tiene especificación porque la voluntad se aplica a otro bien inferior al que dejamos, al que debiéramos preferir, y ese es el mal. Si yo tengo, por ejemplo, que explicar metafísicamente el pecado original, es sencillísimo. Preferencia reflexiva de lo mejor. El hombre, en vez de elegir al mejor, se eligió a sí mismo, que es una cosa buena, pero infinitamente inferior a Dios, que es el mejor. Y en eso consistió el mal. En eso consistió el mal. Y la justicia de Dios siguió la misma línea del pecado. ¿Quieres estar sin mí? Te dejo sin mí. Eso es la expulsión del paraíso. Lo dejó solo, librado a sí mismo, proclive al mal, entregado a la muerte, a la temporalización, debilitado en su voluntad para el bien, oscurecida la mente. Y entonces, ¿qué hizo? Donde sembró el mundo de crímenes. Hasta que el propio Dios, espantado, tuvo que producir una limpieza. Pero como tenía en su designio de misericordia y de predilección por este ser caído, por esta criatura caída, dejó que se salvara una familia al menos, para que prosiguiera allí la continuidad del género humano en la tierra. Pero lo importante es cómo hay en el obrar moral, en esta actividad que tiene como sujeto a la voluntad, y que es una actividad inmaterial como es la actividad del conocimiento, hay esta promoción hacia donde, hacia el mejor ser, hacia el bien absoluto, hacia eso que es, como veremos, más precisamente el fin último de la existencia humana, un fin último que trasciende infinitamente a la criatura. El hombre por sí mismo, con esa inteligencia abierta a todo el ámbito del ser, con esa voluntad abierta a toda la extensión, diríamos así, del amor, se mueve en esa dirección, pero lógicamente por sí mismo no podría alcanzarlo, ni en el plano del conocimiento, alcanzarlo en sí mismo, ese bien, para poseerlo, para disfrutarlo en él mismo. Tiene más bien que ser poseído por ese bien, tiene que ser ese mismo bien que es Dios el que lo haga partícipe. El hombre antes de la caída ya tenía esta presencia graciosa de Dios junto a él. Él tenía una comunicación por gracia de Dios. Él tenía una participación en la vida de Dios por obra de Dios. La perdió por el pecado. Y la divina redención lo devuelve y lo integra a esa vida de la gracia, sin la cual el hombre no podría acceder realmente a ese bien último, a ese bien soberano, a ese fin último que es trascendente, que es sobrenatural, En consecuencia, cuando el hombre obra en la dirección de lo mejor, del mayor bien, y cuando al elegir entre bienes particulares elige aquel que es mejor o le parece mejor, el movimiento necesario de la voluntad, de la tendencia, del apetito es hacia ese fin último, es en esa dirección de lo mejor que podemos nosotros defraudar, a veces eligiendo algo que en sí es peor que otra cosa, o un bien más inferior, pero que nos parece a nosotros que es mejor. Pero aún en el error, aún cuando elegimos mal, siempre lo que nos mueve, lo que la tendencia, la dirección de la tendencia es en la dirección de lo mejor. Y lo mejor es el bien soberano, el bien absoluto, el único bien que en realidad te podría colmar plenamente, te podría llenar enteramente, te podría dar la quietud y el descanso, precisamente porque ya no podrías querer nada más, ya no podrías desear nada más, porque lo tendrías todo y gozarías todo en él. Por eso, ese fin último hacia el cual tiende el hombre
como el fin de su naturaleza, hacia el cual se mueven sus actividades más puras y propias de inteligencia y de voluntad, ese fin último es lo que subjetivamente llamamos la felicidad. Todos los hombres quieren ser felices, como todos los hombres quieren conocer, dice Aristóteles. Todos tienden a la felicidad, y la felicidad es la conciencia de esa plenitud. Y objetivamente ese bien soberano, ese fin último es lo que llamamos Dios. Es lo que llamamos Dios. Y el hombre se mueve en esa dirección. Ahora es interesante ya aquí mismo lograr destacar este hecho. Supongamos que no hubiese habido pecado, que el hombre hubiera permanecido fiel a Dios y que se hubiera ido perfeccionando lógicamente en su ser, que hubiera llegado a ser en su existencia cumplidamente lo que es por esencia y está destinado a ser. Habría logrado, por mérito suyo, alcanzar esa perfección de su libertad y de su voluntad de no poder pecar más, Porque hay gente que cree que ser libre, verdaderamente libre, plenamente libre, es poder hacer el mal y el bien. Sí, eso es libertad, pero es una libertad menor, es una libertad eficiente, no es la libertad perfecta. ¿Por qué? Si tener libertad para el bien y para el mal fuese la naturaleza misma y la perfección misma de la libertad, habría que convenir que Dios y los ángeles buenos y los santos, en rigor, son menos libres que los mortales comunes que vivimos haciendo bien y mal, y generalmente más mal que bien. Entonces uno tendría que pensar que el ser absolutamente perfecto, que es la libertad misma, sería menos libre que yo, una criatura proclive a obrar mal aún no queriéndolo hacer. Esta es la hora, ¿verdad? Es una lástima, ¿eh? Bueno, pero entonces vamos a concretar una cosa. Porque a mí, perdónenme, esto yo no lo puedo enseñar con esquemas. Porque la ética es una cosa viva, una cosa real. Tenemos que entendernos precisamente y llegar al orden de las cosas y al sentido último de las cosas a través de una cosa que tiene que ser experiencia viva, pues tiene que ser esa misma experiencia moral, no solo dicha, sino vivida de alguna manera. Bueno, en el obrar se trata del bien moral, propio de la conducta del ser libre y responsable de sus actos. Es una especie de bien metafísico, ese bien metafísico que se convierte con el ser, como se convierte con la unidad y la verdad. En el plano absoluto son la misma cosa. El ser, la unidad, la verdad y el bien. De manera que el bien moral está en ese orden del bien metafísico. ¿Y en qué consiste el bien moral concretamente expresado en la conducta humana? En la recta ordenación de nuestros actos en conformidad con la naturaleza o esencia de las cosas existentes y conocidas. La inteligencia conoce el orden de las esencias, conoce lo que cada cosa es y el lugar que ocupa. Conoce al hombre mismo y su lugar en el universo. Este hombre que es horizonte y confín entre dos mundos, el mundo corpóreo y el mundo espiritual. Este hombre abierto al conocimiento y al amor de Dios y de las criaturas en Dios. El acto moral es justamente el ordenamiento según la razón, según la inteligencia, según el conocimiento de este orden de las acciones, el ordenamiento de la voluntad, en ese orden conocido por la inteligencia, en ese orden que es un orden jerárquico,
porque cada cosa tiene su esencia y tiene su valor y tiene su lugar en el conjunto de todas las cosas. Y justamente el acto moral se mueve como una preferencia reflexiva, consciente, lúcida, en la dirección de lo mejor. Cada una de las esencias, de cosas o de personas, acusa un valor, tiene un título ontológico de nobleza, tiene un título de nobleza. Y entonces, justamente el acto moral es el ordenamiento de la voluntad, el ordenamiento recto de la voluntad, siempre en la dirección de lo mejor. Tanto mejor captado y realizado, cuanto mejor conocida y entendida este ordenamiento jerárquico de las esencias constitutivas del universo creado, conocido por la inteligencia humana. La voluntad sigue a la inteligencia, la voluntad sigue a la inteligencia, el amor sigue al conocimiento. Nadie puede amar lo que no conoce, se sobreentiende. Y la voluntad se mueve, repito, en la dirección de lo mejor. La metafísica es la ciencia que enseña a distinguir y jerarquizar lo que cada cosa es, lo que cada cosa vale, el lugar que tiene en el conjunto del universo. Y la voluntad se mueve libremente, el apetito racional se mueve libremente, reflexivamente, lúcidamente en la dirección de lo mejor, apuntando siempre hacia ese fin último, hacia ese bien soberano que vamos a estudiar, que objetivamente es Dios, que subjetivamente es la felicidad plena, total y definitiva.